Buen día a todos y bienvenidos a la llama matemática. En el video de hoy hablaremos sobre cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Una ecuación logarítmica es una ecuación en la cual la incógnita se encuentra en el argumento del logaritmo. Es decir, que si tenemos nuestro logaritmo, base digamos 2, nuestra incógnita se puede encontrar en esta parte, que es a lo que llamamos el argumento. También hay que saber que en algunas ecuaciones exponenciales es necesario aplicar nuestros logaritmos para poder resolverlas. Esto ocurre generalmente cuando las exponenciales no tienen la misma base. Por ejemplo, en 6x igual 2x más 1, por ejemplo, ¿no? Ahora, para poder resolver las ecuaciones logarítmicas, generalmente vamos a utilizar nuestra manipulación algebraica, así como hicimos con las exponenciales, o también las propiedades del logaritmo. Lo primero, la definición del logaritmo la tendríamos como logaritmo de, digamos, base b de a igual a c. Esto se va a cumplir si y solo si b, que es nuestra base, a la c, que es nuestro valor, que es nuestro exponente, igual a nuestro argumento. Esta es la base principal del logaritmo o su definición. Entre las principales propiedades podemos encontrar la propiedad del producto, que si tenemos nuestros logaritmos que se están multiplicando, bueno, los argumentos se están multiplicando, entonces esto va a ser igual a la suma de los logaritmos de esta forma. Igual tenemos la propiedad del cociente o de la división, y si tenemos nuestros argumentos se están dividiendo, entonces lo podemos separar como una resta. Podríamos ser entonces logaritmo de b de x entre y va a ser igual al logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y. Muy importante que la parte que va a estar restando va a ser el denominador. Igual tenemos nuestra propiedad de la potencia, que sería como logaritmo base b de x a la y. Entonces nuestra potencia va a pasar multiplicando a nuestro logaritmo, sería como y por el logaritmo base b de x. También tenemos una de las propiedades que es de la identidad, y si tenemos nuestro logaritmo digamos base a de m y esta es nuestra potencia, entonces esto va a ser igual a m. Esto viene de nuestro mismo valor de la definición de logaritmo, ya que si esto le elevamos, su exponente es de nuestra base es esto mismo, entonces esto nos va a quedar como m. Tenemos el de la identidad que había dicho, el anterior no era. Si tenemos logaritmo base a de a, esto va a ser igual a 1. Tenemos igual nuestro cambio de base. Si tenemos logaritmo de b de x, esto va a ser igual al logaritmo base c de x entre logaritmo base c de b. Esto principalmente nos va a servir para poder hacer nuestros cálculos en la calculadora, ya que de forma predeterminada las calculadoras en su mayoría están en logaritmo base 10 y no es posible cambiar la base, pero lo podemos utilizar haciendo nuestro cambio de base, teniendo por ejemplo, si queremos sacar logaritmo 4 en base 2, tendríamos logaritmo 4 entre logaritmo de 2 para poder obtener nuestro logaritmo base 2 de 4 en nuestras calculadoras. Y finalmente tenemos nuestra igualdad de logaritmos. Si tenemos por ejemplo logaritmo base b
de x es igual al logaritmo base b de y, entonces nuestros argumentos van a ser iguales. Muy importante que la base del logaritmo debe de ser igual en ambos logaritmos. Y estas son las principales propiedades que vamos a utilizar para resolver nuestras ecuaciones logarítmicas, aparte de las ya conocidas de manipulación matemática o algebraica. Veamos un ejemplo. Si tenemos la ecuación logaritmo de x al cuadrado igual a 2. Generalmente cuando no tienen qué base es, la base es por predeterminadamente sería 10. Generalmente así se da a entender. Si no tiene su valor, la base es de 10. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver esta ecuación? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser expresarlo, nuestros dos valores, como nuestras potencias. Como son iguales, entonces si al mismo valor lo elevamos a estas potencias, van a ser iguales. Entonces tendríamos que 10 a la logaritmo de x al cuadrado será igual a 10 al cuadrado, que es una de las propiedades. Esto se nos iría a cancelar entre comillas, ya que estaríamos utilizando nuestra propiedad. Entonces tendríamos que esto es x al cuadrado y 10 al cuadrado es 100. Ahora solo falta despejar nuestra x. Tendríamos entonces x igual a más menos a raíz de 100. Entonces x es igual a más menos 10. Ahora, una cosa importante es de que para nuestro logaritmo, la función logaritmo en sí solo acepta valores que sean positivos. Es decir, lo que pongamos dentro de nuestro documento debe de ser mayor a 0, ya que no existe el logaritmo de 0 o de los negativos. Entonces las soluciones 0 solo van a ser aquellas que al colocarlas acá sean positivas. En este caso, pues como tenemos x al cuadrado, cualquier cosa que pongamos acá, positiva o negativa, va a quedar positivo. Entonces las dos soluciones que tenemos acá, es decir, x igual a 10 y x igual a menos 10, sí van a ser soluciones de esta ecuación. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la ecuación logaritmo de x igual al logaritmo de 2 más 3 veces el logaritmo de 2 menos logaritmo de 4. Entonces vemos que tenemos esta ecuación en la cual todos son logaritmos con la misma base, es decir, base 10, ya que no tienen ningún valor. Entonces vamos a utilizar nuestras propiedades. Primero podemos ingresar este 3 dentro de nuestro argumento utilizando nuestra propiedad de la potencia. Es decir, esto nos quedaría como potencia aquí. Nos quedaría entonces el logaritmo de x igual al logaritmo de 2 más logaritmo de 2 al cubo menos logaritmo de 4. Y podemos hacer esta potencia. Además tenemos esta suma. Recordemos que cuando tenemos suma de logaritmos con las mismas bases, podemos expresarlo como la multiplicación de sus argumentos. Tendríamos aquí entonces el logaritmo de x va a ser igual a logaritmo de 2 por 2 al cubo, es 2 por 2, 4 por 2, 8, menos logaritmo de 4. Una vez más, aquí tenemos nuestra resta y recordemos que hay una propiedad que nos dice que si tenemos dos logaritmos con la misma base restándose, nos está indicando que es el logaritmo de sus argumentos divididos. Entonces tendríamos logaritmo de x va a ser igual a logaritmo de 2 por 8 es 16 entre 4. Y podemos simplificar este valor.
Tendríamos entonces logaritmo de x igual a logaritmo 16 entre 4 es 4. Ahora ya llegamos hasta aquí, recorremos nuestra propiedad que nos dice que si tenemos los mismos logaritmos, es decir, con la misma base, entonces sus argumentos son iguales. Entonces de aquí tendríamos que x es igual a 4. Y ya que 4 es positivo y cuando lo sustituyamos acá siempre va a preservarse positivo, entonces esta sí es solución de nuestra ecuación. Y así ya resolvimos esta ecuación logarítmica. En el siguiente ejemplo tenemos la ecuación, es el logaritmo de 4x menos 1 menos el logaritmo de x menos 2 igual al logaritmo de 5. Muy parecido a lo que hicimos hace rato, vemos que todos sus logaritmos tienen la misma base, es decir, base 10. Entonces podemos utilizar nuestras propiedades para poder hallar la solución a nuestra incógnita. Entonces, aquí tenemos una resta, entonces podemos expresarlo como la división de los argumentos, es decir, nos quedaría como logaritmo de 4x menos 1 entre x menos 2. Esto va a ser igual al logaritmo de 5. Y aquí, como tenemos logaritmos con las mismas bases igualadas, entonces los argumentos van a ser iguales. Tendríamos entonces que es 4x menos 1 entre x menos 2 va a ser igual a 5. Y ahora solo nos falta despejar nuestra incógnita para poder hallar su valor. En este caso, esto que tenemos aquí vamos a pasarlo multiplicando. Entonces tendríamos 4x menos 1 igual a 5 por x menos 2. Hacemos nuestra multiplicación. Tendríamos 4x menos 1 va a ser igual a 5 por x, es 5x, más por menos, menos 5 por 2, 10. Y ahora vamos a colocar todas las incógnitas de un lado y todos los valores numéricos del otro. Tenemos 5x, esto que está sumando lo pasamos restando, igual, esto que está restando pasa al otro lado sumando. Será menos 1 más 10. Aquí esto es lo mismo, lo único que hicimos fue intercambiar nuestros valores. Y ahora hacemos nuestras operaciones. 5x menos 4x es igual a x, menos 1 más 10 es igual a 9. Y así ya tenemos la solución a nuestra ecuación logarítmica, la cual también sigue siendo válida ya que este es positivo y al sustituirlo acá todos nuestros argumentos quedan positivos. 9 menos 2 sigue siendo 7 positivo, 4 por 9 es 36 menos 1 35 sigue siendo positivo, así que esta solución sí es válida para nuestra ecuación. En el siguiente ejemplo tenemos la ecuación logaritmo base 2 de x más 1 más logaritmo base 2 de x menos 1 igual a 3. Vemos así que aquí tenemos dos logaritmos, pero de este lado no tenemos logaritmos. Entonces podemos utilizar ya sea nuestra definición del logaritmo o nuestra propiedad de los exponentes. Pero antes que nada tendríamos que simplificar esto, es decir, utilizar nuestra propiedad de la suma. Pues tendríamos que es logaritmo base 2. Como es una suma, podríamos multiplicar nuestros argumentos. De x más 1 por x menos 1 va a ser igual a 3. Y ahora, como tenemos base 2, podemos utilizar la definición que nos dice que en nuestro argumento, es decir, x más 1 por x menos 1,
va a ser igual a la base 2 con el exponente al que está igualado, 3. Esto sería nuestra definición. O también podemos utilizar nuestra propiedad. Tenemos nuestra base 2. Tenemos logaritmo base 2 de x más 1 por x menos 1. Va a ser igual a 2 al cubo. Aquí cancelamos, entre comillas, nuestro logaritmo con la potencia. Quedaría x más 1 por x menos 1 igual a 2 al cubo. Y si se dan cuenta, es el mismo resultado. Entonces podemos utilizar tanto nuestra propiedad como la definición. Ok, entonces ya que llegamos aquí, podemos hacer nuestra multiplicación y nuestra potencia para poder hallar el valor de nuestra x. Aquí tenemos un producto notable, que son binomios conjugados. Entonces, si recordamos nuestro producto notable, nos dice que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. 1 al cuadrado es 1. Eso es igual. 2 al cubo es igual a 8. Es decir, 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y ahora solo nos falta despejar nuestra incógnita. Entonces tendremos x cuadrada es igual a 8. Este que está restando pasa al otro lado sumando. Entonces tendremos x cuadrada igual a 9. Tendríamos x igual a más menos a raíz de 9. Entonces x va a ser igual a más menos 3. Pero aquí hay que tener algo en cuenta. Recordemos que nuestro logaritmo solo acepta valores positivos. No acepta ni negativos ni al 0. Entonces para el 3 positivo quedaría 3 más 1, 4. Nos queda positivo acá, no hay problema. 3 menos 1 es 2, todavía nos queda positivo. Así que por el 3 positivo no hay ningún problema. Podemos utilizarlo para resolver nuestra ecuación. Ahora vamos a verificar con el menos 3. Si ponemos menos 3 acá, nos queda menos 3 más 1 es menos 2. Entonces aquí ya nos estaría dando un valor negativo. Y como les había dicho, los logaritmos no aceptan valores negativos ni al 0. Entonces menos 3 no es solución de esta ecuación. La única solución que podríamos considerar sería x igual a 3 positivo. Entonces recuerden, muy importante verificar cómo les queda su argumento con la solución que obtuvieron para saber si sí es una solución verdadera o no lo es. Veamos un último ejemplo. Si tenemos la ecuación 6 a la x más 1 igual a 2x. Vemos que esta es una ecuación exponencial, la cual podríamos intentar resolver utilizando manipulación algebraica y las propiedades de los exponentes. Pero lo podemos hacer mucho más rápido utilizando nuestros logaritmos. Entonces vamos a utilizar los logaritmos en este caso. Como no tiene ninguno, vamos a aplicar logaritmo directo. Entonces tendríamos, sería logaritmo de 6 a la x más 1 igual al logaritmo de 2 a la x. Ahora vamos a utilizar nuestra propiedad de los exponentes. Entonces esto que lo tenemos como exponente lo pasamos multiplicando. Nos quedaría como x más 1 multiplicando al logaritmo de 6. Esto va a ser igual a x multiplicando al logaritmo de 2. Y ahora vamos a realizar esta multiplicación. Aquí tenemos x más 1 multiplica el logaritmo de 6. Entonces nos quedaría como x logaritmo de 6. Pues sería x por logaritmo de 6 más 1 por el logaritmo de 6. Es decir, logaritmo de 6 igual a x logaritmo de 2. Ya que lo que tenemos aquí, podemos agrupar
nuestros logaritmos de tal forma que los que tengan nuestra incógnita queden de un lado de la igualdad y los que sean valores numéricos queden del otro lado. Entonces tendríamos x en logaritmo de 6. Este que está sumando pasa restando. Menos x en logaritmo de 2. Igual. Este que está sumando pasaría restando. Menos logaritmo de 6. Y ahora vamos a factorizar nuestra x de aquí. Vemos que tenemos 2x, entonces las podríamos factorizar. Tendríamos entonces x por logaritmo de 6 menos logaritmo de 2. Esto es igual a menos logaritmo de 6. Y falta un paréntesis. Ahora, ya que tenemos solo nuestros logaritmos numéricos y vemos que tenemos una resta aquí, entonces podemos utilizar nuestra propiedad de la resta, es decir, nuestros argumentos se estarían dividiendo. Tenemos x por logaritmo de 6 entre 2 igual a menos logaritmo de 6. Hacemos nuestra división, nos queda x logaritmo 6 entre 2, 3 igual a menos logaritmo de 6. Continuamos de este lado. Ahora, ya que lo tenemos, como queremos despejar nuestra x, vemos que está multiplicando, entonces nuestro logaritmo de 3 pasaría dividiendo. Tendremos entonces x igual a menos logaritmo de 6 entre logaritmo de 3. Entonces ya tendremos nuestra solución de x. Pero si queremos, lo podemos realizar en calculadora para obtener nuestro valor numérico. Si hacemos las cuentas, tendríamos que x va a ser aproximadamente menos 1.63. Y así ya tendríamos la solución a esta ecuación. Aunque es exponencial, utilizamos nuestros logaritmos para poder hallar nuestra solución. Y con eso terminaríamos el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Y si tienen cualquier duda pueden dejarlo en nuestra caja de comentarios o visitar nuestra página en Facebook. Yo soy La Llama Matemática y nos vemos. Hasta la próxima.